Un saludo al padre Luis Ulloa y a mis compañeros de clase. Mi nombre es Roberto Carlos Rodríguez Flores, pertenezco a la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado y estoy cursando el primer año de Teología en el Seminario Mayor San Óscar Arnulfo Romero. Para mi curso de Teología Moral, ya para finalizarlo, me ha correspondido desarrollar lo que es una temática en un pequeño artículo académico y lleva pues como tema el subjetivismo y la formación de la conciencia moral, y el cual pues el objetivo de este video es darles a conocer un poco el desarrollo de esta temática de manera pues sintética y práctica. Mi esquema lo he desarrollado pues en 7 puntos precisos y sencillos. En el primero pues vemos qué es el subjetivismo, en el segundo vemos las etapas del subjetivismo, en el tercero se desarrollan los hechos morales, en el cuarto hablamos sobre qué es la conciencia moral, en el quinto vemos las enseñanzas de las Escrituras con respecto a la conciencia moral, como sexto punto tenemos las enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre la conciencia moral, y por último hablamos sobre la formación de la conciencia moral. Así que vamos a desarrollar a continuación cada uno de estos temas. A manera de introducción vamos a leer una cita de la Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II en el numeral 54, que nos dice: la relación que hay entre la libertad del hombre y la ley de Dios tiene su base en el corazón de la persona, o sea, en su conciencia moral. Y esto nos da a entender que en nuestros contextos actuales y contemporáneos es urgente y necesario que tomemos la verdadera y debida formación respecto a los hechos morales, a la conciencia moral y a la formación que cada cristiano y que cada persona en el mundo debe tener, con la finalidad de poder respetar así la dignidad de cada persona. En el primer punto nos preguntamos qué es el subjetivismo, y con esto pues empezamos con una máxima que hace Protágoras, que nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Se entiende por subjetivismo todo aquello que es contrario al objetivismo. El subjetivismo entiende y se describe como la idea de que nuestras opiniones morales están fundadas en sentimientos nada más, y desde este enfoque no existe algo objetivamente que pueda ser correcto o incorrecto. Y esto pues los subjetivistas tienen la idea de que los hombres conocen de manera muy diversa según la cultura y los grupos sociales en los que se encuentran. El subjetivismo pues va muy diferenciado en diferentes ideas, pero el subjetivismo no piensa pues de que no haya conocimiento o de que incluso no exista la verdad, sino que simplemente el subjetivismo piensa que la verdad no es absoluta, sino que es algo relativo a cada sujeto. Para poder ubicar en un plano pues de línea, de espacio y tiempo, el subjetivismo se desarrolla verdaderamente entre los siglos XVI al XIX, en lo que se le conoce como la etapa de la filosofía moderna, y sus mayores exponentes pues es René Descartes con el racionalismo. Él da un intento de dar un salto pues a todas aquellas verdades que se dan en nuestro mundo interior hacia un tipo de conocimiento del mundo exterior hacia nosotros. En el segundo de los mayores exponentes tenemos al empirismo, que nos da a conocer pues de que nosotros conocemos por medio de nuestros sentidos y por las cosas prácticas que hacemos. Y por último, el kantismo nos propone una síntesis de que todo conocimiento da inicio en los sentidos, pero no se acaba ahí, sino que las respuestas se encuentran en las ciencias y en la construcción racional de teorías e hipótesis complejas. Entonces, para poder comprender esto, debemos saber de que las diferentes ideas filosóficas pasan por diferentes etapas. En un primer momento, pues se presentan y son aceptables, pero después se le van haciendo algunas objeciones para poder pues ver verdaderamente si son razonables o no.
Y eso es lo que vemos ahorita en nuestro segundo punto, las etapas del subjetivismo. El filósofo James Rachel nos presenta 3 etapas en el desarrollo de la teoría del subjetivismo en su libro Introducción a la filosofía moral. La primera etapa la presenta como un subjetivismo simple. Este pues simplemente se presenta cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo, lo que significa que simplemente lo aprueba o lo desaprueba. Y con respecto al subjetivismo simple existen 2 objeciones. La primera dicta que ninguno de nosotros es infalible, que muchas veces nos equivocamos a la hora de hacer juicios y al descubrir que nos hemos equivocado en nuestros juicios, los podemos corregir. Pero esta idea en el subjetivismo simple pues sería totalmente incorrecta. Una segunda objeción que presenta para el subjetivismo simple es que consiste en el argumento de que éste no puede explicar el hecho del desacuerdo en la ética. Cuando una persona dice que algo es moralmente aceptable y otra dice que no es moralmente aceptable. Entonces, si el subjetivismo simple fuera correcto, no habría un desacuerdo entre ellos. Entonces, estos argumentos muestran el lado defectuoso de lo que es el subjetivismo, ya que pues nos dice que todas las personas pues conocen a su manera, pero pues que igual manera pues cada una conoce las cosas de manera diferente. Y recordemos también de que a pesar de que se nos mostraron esas objeciones, también pues la teoría del subjetivismo no se quedó ahí, sino que fue cada día más desarrollándose de manera diferente. Y aquí nos presenta también al filósofo Charles Stevenson, que desarrolló y le dio un nuevo giro a la teoría del subjetivismo. Stevenson piensa de que el subjetivismo simplemente pues en el lenguaje de las personas sirve simplemente no solamente para comunicarnos, sino también para influir en los demás. Él comienza su teoría con el análisis de que el lenguaje puede usarse de manera formas y es para describir hechos o al menos describir lo que se cree que son los hechos. El subjetivismo simple interpretaba los enunciados éticos de descripciones de hechos de una clase especial como un informe de la actitud del hablante. Por su parte, el emotivismo interpreta la expresión como equivalente a algo. Entonces ya veremos en este tercer punto que son los hechos morales. Aquí ya vamos a ver también por qué la teoría de Charles Stevenson pues estaba muy equivocada respecto al subjetivismo. Él decía pues de que cuando nosotros opinamos, nuestras emociones pues simplemente se daban por darse. Y aquí pues con todo esto que ya vimos del subjetivismo, es necesario preguntarnos si verdaderamente existen hechos morales ante pues la cuestión de que si hay cosas buenas o cosas malas, verdaderamente existen hechos morales. Y pues sí, un juicio moral o cualquier clase de juicio de valor debe estar cimentado por buenas razones. Entonces, ¿qué implicó la cuestión del subjetivismo respecto a las razones? Bueno, para el emotivista, juicio moral vendría siendo como una orden. Se convierte en un medio verbal para tratar de influenciar sobre las actitudes y la conducta de la gente. Y la idea que se tiene de las razones es que cualquiera que sean sus consideraciones pueden tener el efecto deseado que actúen sobre las actitudes de la conducta. Así pues, para que una ética sea verdadera, debe estar cimentada por razones. Y una respuesta correcta a una cuestión moral es sencillamente que de su lado se encuentre todo el peso de la razón, y dichas verdades son objetivas en cuanto son verdaderas, independientemente de lo que se pueda creer o lo que no se pueda creer. Como cuarto punto tenemos qué es la conciencia moral.
La reducción pues de la verdad tal y como la perciba cada individuo es una síntesis pues, de lo que es el subjetivismo, el dar la verdad como cada quien pues quiera tratar de conocerla. Y en ese concepto de verdad también van incluidas las acciones morales. Y se ha visto que para que las acciones morales buenas y malas sean objetivas deben fundarse sobre cimientos de razón, y la conciencia moral juega un papel muy importante en todo esto. Es verdad que cada persona pues debe guiarse por su propia conciencia. ¿Y qué quiere decir esto? De que ella se guiará según el valor del juicio práctico que haya adquirido, y de esta manera pues la persona va a actuar con un valor moral de libertad y responsabilidad. Para esto hay que tener en cuenta de que toda persona que actúa con libertad está actuando pues moralmente desde una estructura tricotómica. Esto quiere decir pues de que tenga la capacidad cognitiva, que tenga su pensamiento, que tenga capacidad positiva, que tenga una intención de hacer las cosas y una capacidad cognitiva, que tenga la libertad para poder hacer esa acción que está haciendo. Y entonces aquí pues debemos afirmar de que cada persona debe formar su propia conciencia para que sean capaces de juzgar rectamente con normas objetivas de la moralidad, porque recordemos de que el hombre con su propia conciencia es quien gobierna todos sus actos, pero debe tener conciencia de que él no es el valor supremo ni la medida de los actos que está haciendo. Pues para esto también recordamos unas palabras del filósofo Miguel de Unamuno respecto a lo que es la verdad, que es lo que estamos viendo acá, y nos dice que la ciencia nos enseña en efecto a someter nuestra razón a la verdad y a conocer y poder juzgar las cosas tal como son. Esto quiere decir como ellas quieren ser y no como nosotros queremos que las cosas sean. Entonces, en este sentido también, al ver que el hombre es quien gobierna sus propios actos con respecto a la conciencia, debemos hablar aquí de dos clases de conciencia. La primera es la conciencia habitual, que es la capacidad de poder juzgar el bien y el mal, y es una autocomprensión moral de la persona en todo su ámbito. Y en segundo lugar es la conciencia actual, es aquella conciencia que nos permite ser capaces de juzgar nuestros propios actos como buenos o malos y juzgar los actos de los demás también como buenos o malos. Ahora bien, en nuestro quinto punto respecto al subjetivismo y la formación de la conciencia moral, tenemos las enseñanzas de la Sagrada Escritura respecto a la conciencia moral. La conciencia moral es entendida como una vía para el conocimiento de la voluntad de Dios, y esta pues se puede manifestar tanto por la ley natural o por la ley revelada. Para esto Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad de poder juzgar con razón todo lo bueno y lo malo de nuestros actos a partir de la ley moral, o sea, la conciencia moral. De esta manera vemos en la Sagrada Escritura que el Nuevo Testamento usa con frecuencia el término corazón para hacer referencia a la conciencia moral. Un ejemplo de ello pues lo vemos en Mateo 5:28, como representa esta palabra pues para designar la bondad o la maldad de nuestros actos, del cual somos pues conscientes y libres cada uno. Y de la misma manera también San Pablo utiliza con asiduidad el término sineidesis para hacer referencia justamente a la conciencia, y le da un testigo a la conciencia pues de que es un juez o un testigo para cada uno de nosotros. Entonces afirma San Pablo que a través de la ciencia el hombre es capaz de poder emitir juicios morales, no solo para sus actos, sino también para los actos de los demás. Vamos a nuestro sexto punto, que son las enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre la conciencia moral. Y aquí el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral, nos describe que
la conciencia moral es el núcleo más secreto y lo considera como el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Esto lo vemos en el numeral 16 de la Gaudium et Spes. Entonces, de esta manera presenta la función de la conciencia como el juicio sobre la bondad o la malicia de los actos, lo engloba y lo compromete así a toda persona. También nos propone la formación de la conciencia como un camino indispensable para nosotros poder alcanzar la verdad. También el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un apartado concreto para hablar sobre la formación de la conciencia moral y empieza también con este numeral 16 de la Gaudium et Spes y considera la conciencia moral pues como un juicio de la razón por el cual las personas son capaces de reconocer tanto las acciones buenas o malas por medio de las prescripciones de la ley divina. Y esto nos hace entender pues de que cada quien debe seguir su propia conciencia con respecto a la dignidad de la persona humana para que pueda ser respetado. Y esto nos dice que nadie debe ser obligado a actuar con conciencia ni impedirle que actúe según él, de manera particular en materia religiosa. Y la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II nos dice también que pues la conciencia es el sagrario del hombre y que en esta debe descubrir una ley que no se da a sí mismo, sino que simplemente debe obedecer. Y la conciencia para él debe ser un juicio moral, debe ser como toda ley moral para evitar pues hacer el mal y poder hacer así el bien. Y como último punto también tenemos la formación de la conciencia moral. Para esto pues el psicólogo Lawrence Kohlberg nos presenta unas etapas morales por las que pasa la persona humana. Así pues son los pasos progresivos que un niño toma para poder formar así su conciencia. En el primer nivel tenemos pues un nivel preconvencional. Aquí pues el niño responde a todas las normas, buenas o malas, ya sea por un castigo o por un premio que éste le trae. En un segundo nivel, que es el nivel convencional, aquí pues simplemente el niño está para responder a todas las expectativas de la gente, pero poco a poco pues va teniendo la capacidad de distinguir un mal objetivo que ha llevado a cabo la intención de que en realidad no le movía a actuar. Y por último, en un nivel postconvencional, aquí pues se desarrolla el sujeto como tal. Aquí hay un gran valor pues para que el sujeto por su propia libertad pueda definir los valores y los principios aplicables e independientemente de los grupos familiares o de la sociedad en la que se encuentra. Y pues de esta manera el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de que la educación de la conciencia es una tarea que concierne para toda la vida a cada individuo. Y esta formación de la conciencia va a ser capaz de garantizar nuestra libertad y la paz que brota de nuestro corazón. Así pues la palabra de Dios es un modelo muy importante y una herramienta que nos va a ayudar en nuestra formación de la conciencia. También es importante poner en práctica la fe y la oración, la asistencia del Espíritu Santo y sobre todo guiados por los consejos de otros y ayudados por las enseñanzas y la autoridad de la Iglesia. Por ende, el ejercicio de la conciencia moral es un don y una tarea que nos compete a cada uno de nosotros, así que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Entonces, a manera de conclusión, pues ya vimos de que el subjetivismo en realidad es de que la verdad le compete a cada individuo, pero nos presenta pues diferentes argumentos de que en realidad la verdad sí puede existir, de que debe estar fundado sobre razonamientos meramente válidos que comprueben pues aquella moralidad que tanto necesitamos. Entonces este ha sido mi pequeño desarrollo de este artículo académico respecto al subjetivismo y la formación de la conciencia moral, que
tanto pues nuestra sociedad contemporánea necesita en nuestros días, y necesitamos cada uno de nosotros ser capaces de conocer en todas estas cuestiones. Así que este ha sido mi desarrollo del tema. Muchas gracias pues por su atención, y pasen un bendecido día en cada una de sus actividades y labores que estén desarrollando. Muchas gracias.